Chicos, van a encontrar la presentación en material de clase. A ver, un documento que dice modelado de proceso 4 de junio. Vamos a abrir esa presentación. Antes de arrancar con este tema nuevo, y como la clase pasada vimos 3 temas nuevos, quería preguntarles de lo que vimos clase pasada, si hay alguna duda, pregunta. ¿Qué era un ERP? ¿Para qué servía un ERP? ¿Y qué era? ERP. ¿Qué era? Servía como para automatizar, automatizar e integrar un poco lo que eran los procesos internos de una organización. Muy bien, relacionado a lo que era, por ejemplo, el tema de stock, de caja. Perfecto. Está perfecto. ¿Qué era ERP? ¿Qué quería decir? Enterprise Resource. No importa, pues son varias siglas, así que Resource Planning. En inglés, en español es la planificación de los recursos de una empresa. Y habíamos dicho cuáles eran los recursos que tiene una empresa. Materiales y inmateriales, humanos, plata, máquinas, ¿sí? Plata sí lo mismo de capital. Plata, capital, activos, etc. Como hablamos de recursos, como comentaba recién el compañero, yo puedo manejar, por un lado, las finanzas, puedo manejar las compras, puedo manejar las ventas, puedo manejar todo lo que son las operaciones que hace una empresa. Nos permiten estos tipos de sistemas gestionarlos. Hablamos de un ERP que a nivel mundial es líder, que es SAP. ¿Sí? SAP es un software alemán que es líder a nivel mundial y, bueno, exactamente implementado en todo el mundo por grandes corporaciones. Habíamos hablado de las principales características que tiene un ERP. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las principales características, beneficios que tiene? Que hablamos que es modular, ¿qué queríamos decir? Modular. ¿Qué era modular? Modular viene de módulo. Cada uno tiene un paquete. Cada uno tiene un paquete, claro. Entonces yo digo, bueno, quiero ventas y no compras, entonces implemento ventas. Quiero compras y no ventas, entonces uno lo va armando como uno necesita. Quiero finanzas, ¿sí? Quiero recursos humanos. Entonces cada uno es como un módulo, un paquete. Adaptando a la necesidad de la empresa. Va de acuerdo a la necesidad de la empresa. Cuando hablamos que son integrados, ¿qué quería decir? Integrado. ¿Qué quiere decir que un ERP es integrado? Que cada módulo de estos, cada módulo se interconecta, se relaciona con el otro. Entonces, si yo hago una venta, cuando yo emito una factura a un cliente, el cliente me va a deber plata, ¿sí? Entonces, si me va a deber plata, impacta en la finanza. Entonces, ese impacta en las finanzas quiere decir que están como integrados, están interrelacionados un módulo con el otro. Si en las compras yo recibo una factura de un proveedor y la acepto, yo le voy a deber plata al proveedor, ¿sí? Entonces, también impacta en las finanzas. Y que sabe contabilidad, si a mí me deben, es un activo, ¿sí? Y si yo debo, es un pasivo. Bueno, todo eso activo, pasivo, patrimonio neto, en contabilidad lo puedo manejar. Entonces, hablamos de que son modulares, son integrados, porque cada módulo se interrelaciona con el otro. Cuando hablamos que son en tiempo real, nos referíamos que si yo despaché un camión y bajé stock del material del almacén, yo en tiempo real veo cuánto hay en el almacén.
No necesito un proceso que actualice, ¿sí? Está conectado, necesita. Está en línea. Yo en línea veo cuánto hay de, ¿sí? Cuánto hay de que compré a los proveedores, veo mi balance. ¿Se entiende en línea qué es? Estos sistemas también son multimoneda y multipaís. Multimoneda y multipaís quiere decir que si yo, mi empresa trabaja en Brasil, Uruguay y Argentina, puedo manejar la moneda reales, puedo manejar pesos uruguayos, puedo manejar pesos argentinos, puedo manejar dólar. Otras monedas si quisieran, ¿sí? Multimoneda. Multipaís, bueno, Brasil, Argentina. Y son auditables. ¿Qué habíamos hablado del tema de auditables de estos sistemas? Eso, perfecto. Entonces yo genero una orden de compra, puedo ver quién generó la orden de compra, quién la autorizó, quién la modificó. O sea, uno puede seguir minuto a minuto quién hace cambio de las cosas. ¿Sí? Son auditables. Y también se pueden dar permisos de seguridad a cada módulo. Yo puedo permitir que un usuario entre a visualizar un dato o que entre a modificarlo, depende del nivel de privilegio que tiene. Y cuando hablamos de por qué fracasaban los proyectos de ERPs, ¿qué decíamos? ¿Qué podía pasar en un proyecto de un ERP por el cual pueden fracasar? Hablamos de poco sponsoreo, de que lo patrocinen poco los sponsors, ¿sí? Falte cada línea de la alta dirección de la empresa, entonces eso podía hacer que el proyecto fracase. Proyecto muy ambicioso de querer abarcar mucho en poco tiempo. Subestimar la planificación. Subestimar la planificación. Subestimar la planificación tiene que ver con eso de querer abarcar mucho en poco tiempo. Está perfecto, de no estimar bien, de subestimar la complejidad de las cosas. Y hablamos de gestión del cambio. Falta de gestión del cambio. ¿Qué era la gestión del cambio? Gestión del cambio. ¿Era la que decía de no tener el equipo apropiado para realizar los cambios? Puede ser. Es una disciplina, claro, que entre otras cosas cuida de los impactos que hay en una organización cuando atraviesa un cambio muy grande. Entonces, que ese impacto en la gente sea el menor posible y si impacta, bueno, cómo trata ese impacto. El tema de la capacitación de los usuarios, pensar la resistencia al cambio. ¿Qué era la resistencia al cambio? Si van a implementar un sistema con chatbots, con robots en la empresa y yo me veo con riesgo de perder el fuente de ingreso, me opongo, me resisto al cambio, me opongo, empiezo como a criticar el proyecto. Entonces, estos equipos de gestión del cambio lo que hacen es ayudan a minimizar el impacto con la resistencia al cambio, tratar de vencer un poco esa resistencia. Bueno, ¿algo más de ERPs? ¿Alguna duda? Para los que se sumaron recién, estamos haciendo un breve repaso de los temas que vimos clase pasada, que eran varios. ERP era uno. ERP, ¿alguna duda, pregunta? Para el final, como son temas teóricos, ERP, CRM y inteligencia de negocio, pueden venir preguntitas, ¿sí? De, bueno, qué características tiene un ERP, cuáles son sus principales, lo que hablamos recién, cuáles son sus principales ventajas, a qué nos referimos con modular, ¿sí? Si el ERP lo usamos para la parte comercial o para los procesos como un todo, o para, ¿sí? Ambas cosas. ¿A qué nos referimos con que son integrales? Bueno, esto es teórico. CRM, ¿qué era? Aspectos de relación con el cliente
Las siglas también que están en inglés quieren decir Customer Relationship Management y es lo que ayuda a gestionar las relaciones de una organización con sus clientes. Bueno, cuando hablamos de un proceso de CRM, ¿qué abarcaba un proceso de CRM o de relación con los clientes? ¿Qué grandes etapas teníamos? Una que era la de captación de clientes, que era la de marketing. ¿Qué hacíamos en marketing? Darse a conocer la empresa, la marca, la gente que por ahí escuchó o tiene una idea de qué hace la organización. Bueno, trato de darla a conocer mejor, de mostrar las bondades, qué hace la empresa, qué logró, ¿sí? Por qué se diferencia en el mercado y que la gente se entere y trate de comprar los productos o servicios. Hagamos que el marketing no es solo de cara a que me compren un bien o servicio, sino puede haber marketing de un área de recursos humanos que sale a captar empleados, ¿sí? Entonces, una empresa que quiere incorporar colaboradores en su planta, empresa, bueno, puede haber marketing de cara a los colaboradores. Los beneficios que damos, que te damos, no sé, tantos días de vacaciones extra, ¿sí? Todo eso hace a captar, en este caso no clientes, bueno, son clientes, pero de un área de recursos humanos. ¿Sí? Pero se utiliza Sí. ¿Pero qué se relaciona el marketing con la... Y una empresa que lanza campañas de marketing por LinkedIn, que por ahí a muchos les llega, de venir a conocer la empresa Pirulo. El día tal vamos a dar una charla gratuita sobre... Eso es, que alguien que interese vaya y por ahí se postule a una posición de trabajo. ¿Sí? Te postulás, fuiste, te interesaste, te postulás y es bueno, como un gancho para entrar como empleado en la empresa. ¿Ya? Entonces, las campañas de marketing se pueden dar por distintos medios. Uno son las redes sociales, recién hablamos de LinkedIn. Bueno, las empresas que venden productos o servicios se cansan de publicitar por Instagram o por TikTok, por Facebook. Con toda la evolución que tuvieron las redes sociales, cada vez hay más y más medios para publicitar campañas. ¿Ya? Eventos, pueden haber eventos con promotores, promotoras, en la calle, mails, WhatsApp, teléfono, etc. Entonces, está perfecto, es cómo dan a conocer la marca, la empresa, las ventajas que tiene, etc. Una vez que alguien se muestra interesado en comprar los productos o servicios de una empresa, ¿qué parte venía del proceso? El de ventas, ¿sí? Entonces, ventas es el que se encarga de generar lo que es la orden de venta, ya de venderle una vez que alguien se mostró interesado por el producto o servicio de esa empresa. Hablamos de dos tipos de venta, uno que es el upsell y otro que es el cross-sell. ¿Cuáles eran las principales diferencias? de un producto y después hacerle producto distinto. Eso, exacto. El upsell es como en una casa de comida rápida, le están dando el combo y le dicen, bueno, querés agregarle algo por, no sé, ¿sí? 200, 500 pesos, 1000, bueno, ahora no sé nada. ¿Sí? Le quieren agregar, le quieren poner adicionales agregados al mismo producto de compra. Ese es el upsell. Sobre el producto de compra le dan algo adicional relacionado al producto de compra. El cross-sell es yo compro un producto
y me ofrecen una línea de productos que actualmente yo no compro. Entonces es cross-sell, ¿sí? Por ejemplo, compro marcadores y borradores y bueno, de golpe vienen y me ofrecen, porque la empresa donde compro eso también vende notebooks, me ofrece notebook y auricular, ¿sí? Productos electrónicos, no de librería. Ah, no tiene que ver. O sea, yo dije. El cross-sell es algo. Es más un upsell, que le estás agregando un componente adicional al mismo producto que, ¿sí? Bueno, como se dan cuenta en marketing, en ventas, el denominador común es el customer, el cliente. Entonces, es así importante tener una buena base de clientes. Yo sin una buena base de clientes difícilmente pueda lanzar campaña de marketing, pueda generar ventas. Entonces tenía por otro lado datos de clientes, ¿sí? O base de datos de clientes. Habíamos dicho que esto es clave para todo un proceso de Customer Relationship Management, tener los datos de contacto del cliente, la dirección, tipo de cliente. Muchos son clientes de tipo empresa, no personas físicas, sino personas jurídicas. Y los contactos en la empresa van mutando o variando a lo largo del tiempo. Entonces, tener un dato de contacto en la empresa de una persona que ya no está más, un email o lo que fuera, un teléfono, bueno, me puede hacer caer una campaña de marketing. Hablamos de fidelización de clientes, ¿qué era? Fidelización de clientes. Y retención, ¿no? Fidelización y retención de clientes. ¿Qué era la fidelización y retención de clientes? Era el tema como en el supermercado, la tarjeta Jumbo que te dan puntos, o la tarjeta IPF para cargar nafta que te dan puntos, y cuanto más compras, más puntos te dan, y después esos puntos los cambias por algo. Entonces están haciendo de una manera que yo me quede, siga eligiendo a esa empresa porque me están dando algo a cambio. Entonces trato de retener y de que el cliente sea fiel a mí, fidelizar, fiel, ¿sí? Que me elija. ¿Tenía que ver con eso? Entonces estos sistemas CRM, entre otras cosas, permiten diseñar y armar sistemas o programas de fidelización de clientes. ¿De qué me estoy olvidando, chicos? ¿Qué otro gran grupo teníamos dentro de Customer Relationship Management? Muy bien, servicios. Servicio postventa. Es donde yo gestiono todo lo que tiene que ver con lo que necesito después de haber adquirido un producto o un servicio. Llamo para activar la garantía, llamo para hacer un reclamo, llamo para preguntar si hay algún tema que no sé cómo se usa el artefacto que compré, etc. Entonces tengo el servicio de postventa. Ustedes llaman, lo atiende un call center y hacen toda la gestión, le generan un caso. Y estos servicios de postventa, habíamos dicho que muchas veces están integrados a centrales telefónicas, por ejemplo, a Vaya. Entonces uno llama, cuando llama, lo atiende alguien del call center y se genera automáticamente un ticket. Sistema, después les llega el mail de quién lo atendió, la fecha, la hora, el resumen, para hacer seguimiento. Entonces, marketing, ventas, datos de clientes, fidelización, servicio de postventa, perfecto todo. Y habíamos dicho que el CRM se intercomunicaba, se conectaba con los ERPs. Yo puedo tener un ERP, hacer toda la gestión de los procesos y en algún momento, cuando entro a trabajar con alguno de estos procesos, me meto en un CRM. ¿Qué ejemplos de ERP vimos la semana pasada? Bueno, SAP era el más conocido, el más
digamos, uno de los más usados a nivel mundial, Oracle, Microsoft y de CRM, ¿qué productos habíamos visto? Salesforce, perfecto, SAP, puede ser también, Microsoft Dynamics, etc. Bueno, y por último, inteligencia de negocio, ¿para qué lo usábamos? ¿Para qué usábamos inteligencia de negocio? Para tomar decisiones basadas en datos. No quiere decir que yo no pueda tomar decisiones sobre la información que tengo en mi ERP o CRM, sino que los sistemas de inteligencia de negocio que permitían hacer algo que se llamaba OLAP. ¿Recuerdan qué era? Análisis analítico en línea, ¿sí? Que me permitía, en base a los datos que tengo, agruparlos de alguna manera que me permitan sacar análisis históricos, estadísticos de los datos, etc. Habíamos dado ejemplos. Promedio de las ventas en el último año por región geográfica y grupo de vendedores. No estoy yendo al dato concreto de una transacción, sino que a una agrupación de los datos. ¿Y OLTP qué era? Pequeñas. Análisis, claro. Transaccional. Diarias. Claro, diaria, por hora, por minuto, por segundo. Entonces yo acá voy a hablar de la orden de compra número tal, del pago número tal, de la factura número tal, en el OLTP, en el OLAP es lo que decíamos antes. El promedio de monto cobrado por sucursal y por moneda. Se pueden pagar en dólar y en peso. Es el OLAP. El OLTP, estoy hablando de lo que pagó el cliente tal. ¿Sí? Es datos concretos. Y habíamos visto otro concepto que era el de Data Warehouse. ¿Qué era? Esto también, este tema, al igual que ERP y CRM, forma parte de la parte teórica que entra para esta segunda. No sé qué era un Data Warehouse. O almacén de datos. Era un sitio donde guardamos información estructurada. Muy bien, perfecto. Entonces, un mega sitio donde yo tengo la información, pero esa información está, como dijo el compañero, estructurada. Quiere decir que está homogénea, quiere decir que todos los datos que tengo acá tienen como la misma forma, están estandarizados, sanitizados, no tengo formatos diferentes uno de otro. Y esto es lo que me permitía hacer esto de OLAP, el Data Warehouse. ¿Sí? Tenerlo homogenizado, estandarizado, yo voy cargando información de facturas, por otro lado cargo información de ventas, por otro de cliente, bueno, es lo que me permite después sacar la información y mirarla por distintas aristas. ¿Y el Data Mart qué era? ¿Qué era un Data Mart? Básicamente lo mismo, pero teníamos información más concisa para un departamento. Perfecto. El Data Mart es un Data Warehouse de un área, ¿sí? Ejemplo, finanzas, ejemplo, compras, ejemplo, recursos humanos, etcétera. Es afines analíticos, afines que se quiere estudiar o con algún propósito concreto, se genera un Data Warehouse dentro de un área. ¿Qué necesitaba para el Data Warehouse? Venía un proceso que se llamaba ETL. ¿Qué quería decir? ETL. Son muchas siglas, sé que a veces por ahí es medio embole, pero bueno, es parte del, ¿sí? Hablamos del ERP, CRM, el DW, el ETL,
¿Qué es el ETL? ¿Qué quería decir? Esto de extraer. Extraer, transformar y cargar. Entonces yo tenía por un lado mis sistemas transaccionales. Tenía acá lo que se llama área de staging, donde yo es como que voy cargando los datos en un área temporal. Y ahora, antes de subirlo al Data Warehouse, necesitaba hacer la transformación y la carga. Este es el proceso de extracción, ¿sí? Yo extraigo de los sistemas transaccionales que pueden ser un ERP, puede ser un CRM. Acá podría tener SAP y podría tener Salesforce. Y podría tener Excel. ¿Sí? Entonces tengo información desagrupada, la extraigo, la dejo como en un área temporal, área staging. Esa es la E. ¿Y para qué necesitaba transformar? ¿Qué era la transformación? Nico dio un ejemplo con lo Para limpiar los datos y así pues. que todos tengan el mismo formato. Nico dio el ejemplo del documento. Yo en algún sistema puedo tener los documentos con punto, en otro puedo tener los documentos sin punto. Entonces yo miro todo con punto o sin punto, ¿sí? Entonces necesito tener los datos homogéneos. Ese tener los datos homogéneos con el mismo tipo de datos, con la misma forma, etcétera, es la T. Entonces, una vez que los transformo, después los cargo en Data Warehouse. ¿Sí? Tengo que tener mecanismos que en forma periódica vayan cargando el Data Warehouse con las novedades, actualizaciones que haya. Eso era el ETL. ¿Y Data Lake? ¿Qué era? Data Lake. No, ¿qué era Data Lake? Era un Data Warehouse, pero cuando hablamos de Big Data. Entonces, si yo tengo un Data Warehouse, pero estoy en un contexto de Big Data, esto se llama Data Lake. Ahora, ¿qué es Big Data? Hablamos, bueno, de Data Lake, un Data Warehouse en un contexto de Big Data. ¿Qué era Big Data? Hablamos que es el manejo, la gestión de grandes volúmenes gigantes de datos, como los que tienen las redes sociales, como los que tienen el streaming, como los que tienen internet. Entonces, como ya me meto en ese mundo, y no hablo de un data warehouse, sino de un data lake. ¿Sí? Teníamos volumen de datos, que es una a la B, variado, porque los datos pueden venir en videos, imágenes, fotos, documentos, mails, texto, ¿sí? Chat. Entonces tengo distintos formatos y lo otro que necesitaba es velocidad de respuesta. Yo necesito leer rápido, no sé, que publican un post en una red social, un comentario, leerlo y toda esa gestión veloz, rápida, variada, en gran volumen de datos, habla de Big Data, y cuando hablamos de Big Data, tengo un Data Lake, no un Data Warehouse. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Diferencia? Bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta? De nuevo, repaso en la clase pasada. ¿Sí? ¿Aquel duda? Tenía el ETL, que se extrae transformar en la parte de transformar, o sea, pues todo como que lo extrae se transforma después. Claro, Nico dio el ejemplo del número de documentos, es un ejemplo muy común. Podría haber otro ejemplo, supongamos que yo tengo SAP, tengo Salesforce, y tengo un dato que es el de tipo de documento, no estoy inventando, ¿sí?
Entonces, en SAP, 1 quiere decir DNI. 2 quiere decir pasaporte. 3 quiere decir cédula, no sé. Y en Salesforce, la D, o sea, una letra D es DNI, una P es pasaporte, una C es cédula. Entonces, en vez de números tengo letra. Yo al Data Warehouse no le puedo decir 1, D, no. O va 1 o va D. No puedo, ¿sí? O va el 1 o va la D. Entonces, bueno, va en números. Bueno, entonces tengo que tener acá como una tablita que si viene un 1, ponerle una D, si viene un 2, ponerle ¿sí? Y lo cargue. Esa es la transformación. Los datos tienen que ser homogéneos. Tienen que ser iguales, mismo formato. Pero cuando las ¿Bien? cuando las devuelve, lo vuelven en el formato que está para el programa. No, lo devuelve ya en un formato único acá. Que dice, hay tantos DNIs, el promedio de los números, pero habla de el formato que tiene acá, independientemente de lo que lo leyó de los otros datos. Pero no te puede pasar que tengas que extraer el dato de ahí. Cuando lo extraes, se tiene que volver por ejemplo a SAP. Tiene que volver No, pero no es que vuelve, no es que de acá actualiza. Esto se usa solo a fines analíticos, solo a fines de estadísticos, no para actualizar otros sitios. No, mi pregunta era si transformar siempre normalizar los datos o hay otro tipo de transformaciones. Es para normalizar, para estandarizar y tener todo homogéneo. Eso es lo que uno trabaja. Bueno, ¿alguna duda adicional, chicos? Si no hay otra pregunta, ahora sí arrancamos con el último tema de la cursada, que es el modelado de procesos de negocio. ¿Qué era un proceso de negocio? ¿Qué es proceso de negocio? ¿Qué era un proceso? Convierten una o más entradas en una o más salidas. Entonces yo en un DFD lo marcaba más o menos así, ¿no? Tenía una bolita, podía venir, ¿sí? O sea, una o más y salir, ¿sí? Claro que siempre tenía que tener por lo menos una flecha que entre, una que salga. Y esto era un proceso. Y ahora acá adentro se hace algo. Algo se hace que transforma lo que entra en algo que sale. Le va a salir algo distinto de lo que entró, si no el proceso no hace nada. ¿Y qué es de negocio? Bueno, lo que venimos viendo, una venta, una factura, ¿sí? Venta, factura, cobro, pagos, incorporación de personal, el mantenimiento de un equipo, la fabricación de un producto, etc. Entonces, vamos a ver ahora que esta parte de modelado del proceso de negocio es ampliamente usada. Se usa mucho y la técnica que vamos a aprender hoy es la de BPMN, que es la notación. ¿Escucharon hablar? ¿Alguien la usó? BPMN. Es ampliamente usada. Yo con esto no estoy diciendo que el DFD no se use. El DFD es una herramienta que se usó mucho en el pasado. Actualmente se usa, tal vez no mucho, se usa. El BPMN hoy, cuando alguien habla y dice, bueno, a ver, sentémonos a ver un proceso o a definir un proceso o a analizar un proceso, es muy probable que usen notación BPMN, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. No vamos a salir expertos, porque una clase no va a alcanzar para abarcar todo lo que es BPMN, pero vamos a aprender lo más importante. Entonces, el modelado de proceso de negocio es lo que nos va a permitir diseñar, diagramar cómo es el proceso dentro de una organización, y la notación con la cual vamos a estar trabajando es esta que es BPMN, que es Business Process Modeling Notation. Vamos a ver que en el DROIO hay una sección específica para trabajar con el BPMN.
Vamos a ver en un rato que tienen una forma así, sí que hay cuadraditos, hay circulitos, hay rombitos, etc. Y lo que nos permite de alguna manera es, como decíamos, analizar un proceso, uno o varios procesos, o diseñar procesos, o también modelar e implementar un cambio en un proceso para ver cómo se comporta. Bueno, esto lo comentábamos, es un estándar de representación gráfica y sirve tanto para analistas, digamos, para consultores de procesos, sirve para el cliente también, para equipos técnicos, o sea, para múltiples equipos. Y similar a un DFD, vamos a ver que hay como distintos niveles en este caso. Hay un nivel que lo llamamos descriptivo, que es un nivel 1, que posiblemente el que nosotros vamos a ver, que donde cómo se relacionan los elementos entre sí y nos permite ver fácilmente cómo se define un proceso. Ya un nivel más detallado, más completo, donde se hace un análisis del proceso y puedo definir excepciones, casos particulares y demás. Y el nivel 3, que es el que por ahí lo esté implementando en alguna herramienta, que vamos a ver ahora más adelante, que hay varias herramientas que permiten modelar procesos de negocio. Bueno, ¿por qué es importante BPM? Por varias cuestiones. Una es que vamos a hablar de un lenguaje único. Cuando hablemos de procesos, no es bueno lo que a mí se me ocurra, lo que al cliente se le ocurra, vamos a hablar siempre con el mismo gráfico, con los mismos símbolos y demás. Nos va a permitir de alguna manera automatizar, ¿sí? Si yo veo que en una parte del proceso yo puedo definir algunos elementos que se pueden llegar a automatizar mediante una herramienta o mejorarlos, bueno, esta notación de BPM ayuda a eso. Ayuda también a reducir errores. El hablar todos en el mismo lenguaje, con los mismos símbolos, ayuda a prevenir ocurrencia, agilizar, a mejorar los tiempos y a tener mayor transparencia en cuanto a los roles, responsabilidades dentro de un flujo de trabajo. Bueno, cuando nosotros hablamos de un proceso es una parte, ¿sí?, dentro de un gran componente, digamos, un triángulo que involucra tanto lo que es la gente como la tecnología. Entonces, no es que tengo el proceso solo, no, el proceso es ejecutado por personas. Esas personas forman parte de una organización. Ustedes ya aprendieron a hacer un organigrama. Entonces, el proceso es ejecutado por personas. Esas personas tienen roles, responsabilidades. El vendedor, el comprador, el tesorero, el cajero. Ahora, cada uno de ellos forma parte de un cuadradito dentro de un organigrama de organización. Y yo, para poder ejecutar los procesos, además de gente, necesito de tecnología. Hablamos de RP, de CRM, bueno, puede ser un Excel, la tecnología que sea, ayuda a ejecutar esos procesos por persona. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Bueno, BPMN hablamos, que es la notación de el modelado de procesos de negocio, y el BPMS es el software que va a ayudar a modelar el proceso de negocio. Y vamos a ver que hay varios software en el mercado, vamos a ver ahora algunos, por ahí ustedes escucharon hablar o en sus trabajos o en algún lado vieron alguno de ellos. Pega es muy usado, no sé si escucharon hablar de Pega. Power Automate, ¿sí? Ahí dicen que sí en el fondo. Appian es muy usado, Visage, bueno, hay varios. Cada uno de ellos maneja esto que decía del BPMN. Acá tienen un link para investigar, meterse. Oracle tiene su propio BPM.
progress, etc. Bueno, son distintas herramientas, cada una con sus particularidades, ventajas y ayudan mucho a esto de modelar procesos. Bueno, vamos a ver cómo hace un ciclo de modelado de procesos de negocio. Yo lo primero que tengo que hacer cuando me siento a hablar con un cliente, o estoy en un proyecto, con un equipo o algo es, bueno, tengo que definir un proceso, ya sea nuevo o mejorar un proceso actual. Bueno, necesito diseñarlo, ¿sí? Necesito con alguna herramienta, ser alguna de las que vimos recién, puede ser un mural, un mirón, lo que fuera, sentarme a dibujar. Decir, bueno, esto arranca acá, viene acá, tal persona va a hacer esto, después viene allá. Yo tengo que identificar, representar cómo va a ser el proceso. Hacer eso, bueno, tengo que modelarlo, ¿sí? Tengo que bajar a detalle cada cajita, cada actor que va a ejecutar, que va a devolver, ¿sí? Cuáles son las entradas, las salidas. Y una vez que yo ya lo tengo de alguna manera modelado, lo que hago es, lo implemento en alguno de estos sistemas que estábamos recién. Power Automate, Pega, etc. ¿Y para qué lo implemento? Para monitorear cómo es, supervisar cómo es el flujo de trabajo, si se detectan cuellos de botella, si hay errores, etc. Y eso a mí me va a servir de output, o de input, mejor dicho, para retroalimentar, ¿sí? Y volver de nuevo a el diseño y ver si tengo que automatizar alguna parte, tengo que cambiar alguna parte del modelo, etc. O sea que este ciclo es continuo, ¿sí? Una vez que yo ya lo monitoreo, identifico cuestiones a optimizar y vuelvo a diseñar, ¿sí? ¿Y una pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a ver un proceso sencillo. En este caso estamos dentro de un proceso de compras. Y este es un proceso secuencial. Entonces vamos a tener eventos, en este caso un evento inicial y un evento final, o una entrada a un proceso y una salida. ¿Sí? Recuerdan que en el DFD, y digo DFD porque en el DFD hablábamos del proceso, yo tenía acá una entrada. Y tenía una salida. Bueno, esta entrada podría ser este evento inicial. Acá. Y esa última salida que está ahí, order fulfill, puede ser esta salida que está acá. ¿Sí? Yo tengo un evento de entrada y un evento de salida. O evento de fin. Y lo que hago acá con estos cuadrados con punta redondeada son como las actividades o las etapas del proceso. ¿Okay? En el DFD, acá para mí es concepto de caja negra, pero acá es como que lo explosiono y, bueno, primero se recibe la orden de compra, después se la confirma, obtengo la dirección de envío, se envía el producto, se emite la factura, siempre en verbo, ¿sí? Se recibe el pago, se archiva la orden. Entonces, secuencial en este caso. Recibí un dato, hago todo eso y termino. Tengo dos eventos, de nuevo, evento de inicio, evento de fin, las actividades. Lo que me conecta una actividad con otra se llama flujo de secuencia. Vamos a ver que BPMN tiene lo que llaman gateways o salidas. Un gateway o salida es lo que me indica cuando yo llego a una instancia así, es en este caso este max, estoy adelantando, lo vamos a ver en un rato, me está indicando este más que está acá, que entra a un conjunto de actividades que las actividades que siguen acá se van a ejecutar en paralelo. Y que este más que está acá va a esperar que esta actividad termine para seguir para acá y para seguir para acá.
¿sí? Este más, acá lo mismo, espera que esta termine para venir para acá. Entonces tengo un gateway. No, me adelanto, no lo vamos a ver en detalle. Un gateway que es para ejecución en paralelo y un gateway que es para unión o espera de que una actividad termine. En este ejemplo, yo recibo una orden. Una vez que recibí la orden, en paralelo hago la planificación de la producción, elijo al quién lo va a enviar, el material, ¿sí? El transportista, calculo el borrador del precio, un estimado, ¿sí? Ahora, una vez que yo elegí aquí el transportista, ya organizo todos los temas logísticos, ¿sí? Y una vez que yo ya calculé el borrador del precio, completo el cálculo del precio. Una vez que hice todo esto, por eso está este más que es de unión, lo que hago es ya hago la producción y genero la factura. ¿Ah? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno. Las actividades, como dijimos, van en verbo. Emitir factura, generar orden de compra, arreglar con el transportista, verificar pago, etc. Los eventos van en nombre y en participio. Factura emitida, pago recibido, orden generado. Los procesos son el nombre y un adjetivo. Gestión de pagos, gestión de compras, gestión de facturas, etc. Hay algunos tips acá, es evitar nombres muy largos, ¿sí? Siempre menos de 5 palabras. Y evitar verbos genéricos. Comprar. Bueno, ¿comprar qué? Comprar insumos, comprar materia prima, comprar repuestos. Hacer qué? Hacer factura, hacer borrador del precio, etc. Vamos a ver estos dos símbolos, no los vamos a ver. Vamos a ver el XOR. Ahora vamos a ver qué quiere decir XOR. Vamos a ver el AND, que recién lo vimos, que es el de ejecución de procesos en paralelo. Y vamos a ver el OR. El OR, me adelanto, o spoileo lo que vamos a ver, el OR que está acá, en este caso es excluyente. Es la factura puede tener errores o no tener errores. No pueden ser las dos cosas, o tiene o no tiene errores. Ahora, se puede dar un caso que el OR sea inclusivo. XOR quiere decir que mi factura o mi pedido tenga ítems locales e importados. Entonces puede tener de los dos, ¿sí? No es que son no locales, son importados. Puede tener local e importado. Entonces ahí voy con el XOR. Y este equipo queda ejecuto en paralelo. Vamos a ver un ejemplo de gateway. Pues hablamos de gateway, lo comentamos recién. Pero vamos a ver qué quiere decir. Vamos a ver un proceso de tres pasos, ¿sí? Yo voy a comprobar que una factura que envió un cliente no tenga errores, en cuyo caso contabilizo la factura, es decir, la cargo en el sistema. Si hay errores, pero se pueden corregir, entonces le devuelvo la factura al cliente. Ahora, si hay errores que no pueden ser corregidos, bloqueo la factura. ¿Tá? Entonces tengo tres posibilidades. No hay errores, la contabilizo. Si hay errores, como que tengo que decidir si los puedo corregir, se la devuelvo al cliente para que la corrija. Si no se puede corregir, la bloqueo. Y cuando termino, almaceno la factura y termino el proceso. Entonces acá es como que tengo el gateway. Este gateway es como que me va a preguntar, bueno, ¿hay error? No hay error. Hay error, pero es salvable. Hay error, pero es insalvable. Y acá es el caso. ¿Sí? Acá ven que tengo el XOR. ¿Sí? Este XOR lo que dice es, o vengo por acá arriba, o vengo por acá, o vengo por acá abajo. ¿Sí? No puedo ir por dos lados a la vez.
O vengo por acá arriba, o vengo por acá, o vengo por acá. Este XOR que está acá, que también es un gateway, es como que espera cuál fue la condición. Si fue esta, cualquiera que fuera, dejo apartada la factura. ¿Sí? Y paso a un evento final que es que la factura se administró, se gestionó. Chicos, ¿alguna duda, pregunta? Este gateway se llama de split o de bifurcación y este gateway se llama de unión, ¿sí? Que espera que la condición se haya cumplido. La ejecución en paralelo ya la vimos, es el más o el AND. La unión, el más o el AND, espera que los dos procesos paralelos terminen. Bueno, este es muy simple, es el caso de una persona que va a un aeropuerto. Entonces, la persona recibió un boarding pass, es el evento de inicio, va a la sala de seguridad y ahí es como que hay un gateway de bifurcación. Lo que digo acá no es que va por acá o va por acá, va por los dos lados a la vez. Va a que lo escaneen y a la vez pasa a la valija también para que la escaneen. Entonces escanean la valija y escanean a la persona. Una vez que escanearon a la valija y a la persona, va a la sala de salida, ¿sí? Para ya abordar el avión. ¿Alguna pregunta? Hay otro ejemplo de ejecución en paralelo. Este aquí dijimos que era una decisión exclusiva, ¿no? No está en stock o está en stock, no se pueden dar los dos pasos. O no está en stock o está en stock. Chequeo la disponibilidad. En caso no esté en stock, rechazo la orden. Terminé por ahí. En caso esté en stock, recupero el producto del almacén y confirmo la orden. Y acá ejecuto varios pasos en paralelo. Obtengo la dirección de envío, emito la factura, envío el producto, recibo el pago. Una vez que hice todo eso, espera y archivo la orden y cumplimenté la orden. Tengo el más que se ejecuta en paralelo. Acá lo que me dice es que yo podría tener dos finales en esto, ¿no? Es o rechacé la orden o la cumplí, ¿no? Depende por qué camino sigue. En este ejemplo, en vez de dos eventos finales, tengo dos eventos iniciales. Yo puedo recibir una nueva orden de compra o puedo recibir una orden de compra que requiere un cambio, una actualización. En caso de que sea una orden de compra existente, la que recibo, pero que necesita ser revisitada o actualizada, obtengo los detalles. Lo único que hace esta actividad es obtener los detalles en la orden. Viene acá a un gateway de unión, ¿sí? Gateway de unión, quiere decir esto. Y después vengo acá y lo que hago es chequeo la disponibilidad. Chequeo la disponibilidad y después sigue como estaba antes. Si no está en stock, la rechazo y si está en stock, sigo. El OR inclusivo, la O, en este caso se me puede dar condiciones múltiples, es como un case. ¿Sí? En programación, el case, si alguien programa, en case, case, tal cosa o tal cosa, tal otra, pero con la diferencia que acá se me pueden dar simultáneamente la condición 1 y la 2, la 1 y la 3, la 2 y la 4. Se me puede dar una combinación de ellos. No puedo preguntar. Se podrían dar las preguntas. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene almacenes en Holanda y en Alemania, en Ámsterdam y en Hamburgo, ¿sí? Entonces reciben un pedido. Ahora los ítems de ese pedido pueden estar en un almacén en Ámsterdam o en Hamburgo. Pueden estar en los dos lados, ¿sí? Entonces, los pedidos, los materiales que están en ese pedido, pueden tener parte que esté en almacén y parte en otro. No es que son excluyentes, o está en uno o está en el otro, ¿sí? Pidió en la orden, tiene
Vamos a hacerlo en un ejemplo. Pidieron 3 ítems, por ejemplo. Esto es un pedido. El ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3. Del ítem 1 pidieron 100 piezas y está en Hamburgo, ¿sí? Y ahora del ítem 2 pidieron 50 piezas, pero está en Ámsterdam. Y del otro pidieron una pieza y está en Hamburgo. Entonces yo tengo de los dos, tengo de Hamburgo y de Ámsterdam. Cuando yo pregunte en dónde está el producto, bueno, voy a tener en los dos lados, ¿sí? Por eso es que no son excluyentes. Entonces yo recibo una orden. Chequeo los ítems. ¿Contiene productos de Ámsterdam? Vengo por acá. Ahora puedo también venir por acá, si tiene de Hamburgo. Puedo ir por los dos lados. El OR acá es inclusivo a diferencia del otro, ¿sí? Ya sea tenga de Ámsterdam y o de Hamburgo, vengo al Gateway de Unión, registro la orden y la doy por completo. Deadlock o abrazo mortal quiere decir una situación donde una parte del proceso se queda esperando una actividad que nunca se completa. Se queda esperando y nunca se completa una actividad. Entonces, cuando se da eso, se dice que es un deadlock. Y eso, bueno, en un proceso puede generar una demora. Entonces, veamos un ejemplo. Yo solicito un producto. Si no está en stock, hay que fabricarlo para poder continuar con el pedido. Para fabricar el producto, hay que ver el material que necesito para fabricarlo. Dependiendo del producto, el material puede venir de un proveedor 1 o del proveedor 2. O de ambos. ¿Sí? Puede ser un proveedor, otro proveedor o ambos. Una vez que tenga los materiales, ya puedo fabricar. Una vez que tenga la materia prima, puedo fabricar el producto. Y confirmo el pedido. Entonces, yo necesito fabricar teclados. Para fabricar teclado, necesito las teclitas, la carcasa, la pila. Necesito materia prima. Esa materia prima puede venir de 2 proveedores. Una vez que los proveedores me manden la materia prima, puedo fabricar el teclado y confirmar la orden. Si el producto estuviera en stock, se obtiene del almacén antes de confirmar el pedido. Acá se ve medio chiquito, veamos dónde podría haber un posible deadlock acá. Yo recibo una orden, ¿sí? Una orden de compra. Chequeo la disponibilidad. Este XOR era el exclusivo. O vengo por arriba o vengo por abajo. Si no está en stock, bueno, hago algo. Y si está en stock, hago otra cosa. Vamos con la más fácil. Si el producto está en el stock, lo recupero del almacén, confirmo la orden y sigo como veíamos antes. Tengo la dirección de envío, aplico la factura, todo en paralelo, ¿sí? Despacho el producto, recibo el pago, archivo la orden, terminé. Es el camino más fácil. ¿Qué pasa si el producto no está en stock? Decíamos, lo tengo que fabricar. Para fabricarlo, yo puedo ir por el proveedor 1 o por el proveedor 2. Ah, necesito pilas, tengo que pedirle a un proveedor, pero también necesito la carcasa, es otro. Entonces dependo de los proveedores. Solicito a los 2 proveedores la materia prima, obtengo esa materia prima y genero, fabrico el producto. ¿Qué era esta X que está acá? Es un gateway. En este caso es de bifurcación, porque vengo para acá, pero también acá es de unión, que viene de acá. Entonces, si alguno de los 2 proveedores nunca me enviara el material, puede ser que este proceso esta actividad se quede esperando, que alguno de los 2 proveedores envíe el material y quede esperando infinitamente. Se queda esperando infinitamente y nunca viene acá. Entonces ahí hay una posible ocurrencia del deadlock. ¿Sí? Hay que graficar, ¿se puede graficar de alguna manera? ¿Ustedes lo conocen? Marcás, acá puede haber una posible ocurrencia de deadlock. Circula acá y... ¿sí? Sí. Entonces, eventualmente terminaría en algún momento o jamás.
No, termina. Lo que hay que ver es cómo hacer para que esto tal vez no se quede esperando in eternum. ¿Sí? Pero sí, termina. Claro, en ese gráfico no sucedería, puede terminar trabado. Capaz en otro gráfico. En otro gráfico lo solucionas. ¿Sí? Acá lo que complica es este OR inclusivo, ¿no? Entonces, como yo tengo, se queda esperando que los dos envíen, ya con que uno de los dos no envíe, se va a quedar esperando por siempre. Ahí está el posible error. Lo último que vamos a ver es el bucle. El bucle es también, como en programación, es cuando tengo un while, un if, un for, tengo un ciclo iterativo. Entonces veamos cómo es un ciclo iterativo en BPM. El ministerio recibe una consulta, ¿sí? Evento de inicio. Se asigna la consulta, ¿sí? Se investiga esa consulta y acá está X, es tanto de bifurcación, o sea que viene para acá, como también de unión, ¿no? Acá es de unión, es une este flujo con este otro que viene de acá. Se prepara una respuesta, se revisa la respuesta. Si la respuesta no es aprobada, vuelve. Me quedo lupeando hasta que la respuesta sea aprobada. Entonces, en este caso, el gateway, tengo dos gateways. Tengo este de acá, que se queda esperando hasta que la respuesta sea aprobada y ahí termina, pero también es medio de bifurcación, porque si no es aprobada, vuelve a. ¿Sí? ¿Se entiende el while, el bucle? Puede funcionar de las dos maneras, pero, por ejemplo, en el primer caso no se bifurca. Acá, claro, este es de unión, pero continúa acá. Sí, sí, la bifurcación en realidad es con una sola actividad. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Están ya para alargar con ejercicios? Entonces, van a ver en el cual ahora después pasamos con Nico por si hay dudas, preguntas, en material de clase, en actividades en clase, en enunciado. Esperen que creo ya la carpeta de entregas con fecha de hoy. Hoy es 4. Bueno, ya está la carpeta creada. Entonces, en la parte de enunciados, vamos a abrir el que dice BPM. Van a ver que hay dos ejercicios. Van a ir haciendo el primero. Vamos a leerlo en voz alta para ver si hay dudas o preguntas. Dice, modelar en notación BPMN el siguiente proceso, incluyendo eventos de inicio, de fin, tareas, decisiones, gateway, flujo de secuencia y notas aclaratorias cuando sea necesario. Un empleado solicita materiales de oficina, ¿sí? Pide resma, no sé, bloc de hojas, lapicera. El departamento de compras revisa la solicitud. Bueno, acá cuando tenemos este tipo de cosas en BPM, vamos a graficarlo acá, es similar a como veíamos en un cursograma, pero como que transponemos el gráfico y lo vamos a tener en forma horizontal. Entonces, ¿cuántas entidades mencioné ahí? Hablé de empleado y ¿qué otra entidad apareció? Departamento de compras. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando se dé esa situación, ustedes deberían hacer así. Empleado. ¿Sí? Bueno, supongamos que son esas dos. ¿Tá? Y débito de compras. ¿Está bien? Pues, lo que tienen que hacer es algo así. Esto va a ser interactivo. Entonces, lo que vimos recién tenían el evento, tenían, ¿sí? Las actividades, etcétera. Pongamos que en algún momento
en algún momento puede venir, ¿sí? Para que el departamento de compras haga algo, ¿está bien? Vengo acá, y similar al cursograma, hago algo acá y después devuelvo, ¿está bien? Entonces, la forma es hacerlo así, tiene que ponerla, ahora en este caso es horizontal, pero recuerden la notación BPMN de lo que vimos recién, los gateways, ¿sí? Si tuviera un X, ¿está bien? ¿Sí? Digo por lo que dice ahí, cuando el departamento de compras revisa la solicitud, o sea que en algún momento el empleado lo envía, ¿tá? Si está incompleta, se devuelve, si está completa, se aprueba, ahí ya tenemos un OR exclusivo, es o está completa o está incompleta, no puede estar de las dos maneras. Luego se elige un proveedor. ¿Quién lo elige al proveedor? ¿El empleado o compras? ¿Quién elige al proveedor? Compras. Entonces, luego se elige un proveedor, se hace el pedido, compras hace el pedido. Pero acá es como que arranca el empleado y después sigue compras en algún momento. ¿Está? Cuando llegan los materiales se verifica si están correctos. Bueno, no hace falta dibujar al proveedor, llegaron los materiales. Si están correctos, se almacena y se avisa al empleado. Bueno, se avisa al empleado, se almacena y si no están correctos, se devuelven. Bueno, simulen acá como sería una devolución, ¿sí? Procesar devolución. El proceso termina cuando el empleado retira los materiales. Hay que poner el retiro de los materiales. ¿Está? Vayan pensándolo en equipo, con Nico, vamos a ir llamando 2 integrantes nomás por cada equipo para ir dando los trabajos. ¿Sí? Y cualquier duda, igual ahora vamos a ir pasando, voy a ir pasando para ver las dudas que tengan. Grupo 13, grupo 13. ¿Hay alguien que se